Para agradar a Dios hay personas que de plano hay que evitar. De eso hablaremos el día de hoy. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te enviamos un fuerte abrazo, un gran saludo desde el reto de hoy día. Viernes. Increíble que estamos acá terminando una semana especial, una semana de temblores en El Salvador. Si eres salvadoreño, especialmente si vives por el lado de Aguachapán, estamos moviéndonos contigo. Bueno, quizás no estamos moviéndonos tanto como tú, ¿verdad? Pero hemos tenido una semana de temblores. Mira, y una semana para que los que vienen, nos escuchan desde un vehículo, que hay que tener cuidado, porque en algunas en El Salvador. En San Salvador. En San Salvador en particular. En algunas arterias, ayer o antier empezaron a poner... Arterias de tráfico, ¿verdad? De tráfico, pusieron cámaras y que si te ven con el celular así, te manda la cámara, te manda la multa, o el sistema te manda la multa de una vez. Y te llaman por teléfono y te dicen qué barbaridad. No, eso no es cierto. Pero también si te cruzas doble línea. Realmente, en algún momento quizás deberíamos hacer una serie sobre la parte de responsabilidad ciudadana, porque hay una parte tremenda que los creyentes tenemos que creo que no cumplimos. Esa es la verdad. Y digo no cumplimos y te incluyo a ti ahí, y me incluyo yo también porque tú manejas. Y yo creo que ahí tenemos una responsabilidad sin ir a la parte creo que a veces... más social. Sí, entonces creo que en algún momento hablemos. En algún momento hay varias cosas que quisiera que habláramos, en algún momento. Mira, pero por el momento estamos en esta serie que se llama La sabiduría de escapar. Sí. Y estamos realmente analizando un trozo de la Biblia. Hemos visto un pasaje de 2 de Timoteo que nos hace pensar que hay cosas que de plano a las cuales tenemos que huir, tenemos que escapar, tenemos que evadir. Pablo en su carta a Timoteo, 2 de Timoteo, le explica a Timoteo varias áreas en las cuales él tendría que escapar. Y hemos visto hasta este momento 3 de ellas. Y los verbos me encanta, ahora no me acuerdo, pero es huye, evita, escapa, destituye, no me acuerdo cómo que dice, pero está diciéndole, hey, hay ciertas cosas, y yo te decía el día, hace un par de días. Si hubiera sido salvadoreño, zafate, que también es el ministro de más años, es decir, mira, tú quieres ser un ministro donde Dios le dé like, donde Dios diga, me gusta cómo estás trabajando. Entonces hay algunas cosas que para ser efectivo tenés que evitar. Y hemos visto varias. Hemos visto, número 1, las discusiones infértiles, te diría yo. Un montón de pláticas superficiales que no te llevan absolutamente a nada y que lamentablemente es la marca registrada de la generación que estamos viviendo. Sí. O sea, es tremendo. Yo lo he dicho en varias oportunidades que yo pienso que por lo menos uno de los triunfos más grandes del diablo en nuestra generación es la superficialidad. Sí, de acuerdo. La falta de capacidad de pensar de forma razonable y razonada. Porque vas a la Biblia es razonable, puedes razonar la Escritura, pero si no tenés las herramientas para hacerlo, entonces llegas a algunas conclusiones muy malas. Y cómo al mismo tiempo, sin que esto sea malo, directamente, o sea, agarrar yo mi teléfono y ver Facebook, y ver Instagram, ver TikTok, no es malo. No es malo, pero de pronto los desequilibrios... No necesariamente es malo. Yo creo que no es malo en términos generales. Sí, pero los desequilibrios, si yo paso 3 horas scrolleando mi teléfono, hay algo que está muy mal. O si todos los intereses que esto me da son de el cantante, ¿sabes qué? Steve Kern, que es... voy a decir, es mayor que nosotros, es mucho mayor que yo. Pero él nos enseñó algo súper interesante. Porque Steve es 3 años mayor que yo. A quienes nos gusta el deporte, nos gusta mucho el deporte, nos enseñó los últimos titulares de una de las principales revistas deportivas, que ahora es electrónica, ¿verdad? Y todo tenía que ver con la pareja de un futbolista de fútbol americano famoso, con el corte de pelo de fulano, cómo... Entonces, ¿a dónde eso se metió en el deporte que es sagrado? Porque la superficialidad... ¿A quién le importa cuántos puntos hizo, cuántos metros corrió, los touchdowns en el caso de fútbol americano, o cuántos goles? Lo que interesa es realmente si la esposa de fulano viste
tal cosa. Y le dicen el deporte rosa, eso, ¿sabes? El deporte rosa que no tiene que ver con las deportistas mujeres, sino que con las parejas, con los líos amorosos. Pero el mundo está impregnado de Entonces, hemos visto que si de verdad queremos hacer, queremos presentarnos delante de Dios aprobado, porque de ahí surgió todo. Hay alguna parte de las discusiones infértiles que tenemos que dejar. Pero número 2, vimos cómo la Biblia dice que tenemos que dejar las pasiones juveniles. O sea, hay una parte de los deseos impuros que sencillamente no deberían ser parte de la realidad del creyente de todos los días. Y es una lucha. Yo entiendo que para algunos es una lucha aún más grande. Creo que más jóvenes es más probable, aunque quienes estamos mayores no necesariamente estamos exentos, pero creo que hay una parte de decir, yo no voy a morar en esto, no voy a habitar. O sea, hay una diferencia entre tengo una tentación, una lucha y voy a ver cómo me lleno la cabeza de tentaciones, ¿verdad? O sea, hay una gran diferencia. Y Rey David, Rey Salomón fueron niños póster de esto. De plano. Vimos también que hay una parte de dudas irracionales, y eso lo estudiamos el día de ayer. Estábamos viendo cómo una realidad de la vida de muchos es estar en discusiones teológicas, porque no encuentro una mejor palabra, pero no necesariamente solo teológicas, aunque yo creo que en el contexto de Pablo, que está hablándole a un pastor en una iglesia, le está diciendo, mira, hay algunas disputas, esa es la palabra que encontramos que está en el texto, que sencillamente no caben, hombre, tenés que escapar de esas. Decía en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 23, pero desecha las cuestiones o las dudas necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Y vimos desde lo que pasó en las edades pasadas, cuántos ángeles pueden caber en la punta de un alfiler, hasta otro montón de cosas que ahora... Eso que quizás explicar, porque esa frase a algunos no les suena nada. Tomás Aquino dijo él hizo la pregunta, si los ángeles son inmateriales, pero pueden materializarse en este mundo, ¿cómo se conectan ambos mundos? Que es una buena pregunta. O sea, nosotros en Daniel hemos estado... Es una pregunta interesante. Es una buena pregunta. O sea, Steve nos ha estado enseñando en Daniel estas últimas semanas y él dio una parte de la realidad espiritual, o sea, de plano, pero él llegó a una conclusión. ¿Y cuántos ángeles podrían danzar en la cabeza de un alfiler? Entonces, y se dio toda una discusión alrededor de eso. Y uno dice, una discusión teológica grande, un concilio. Entonces uno dice, no, aquí como que estamos perdiendo el tiempo en algo que realmente no debe ser. No es fructífero. No debe ser. Ahora, lo que dijiste que vamos a ver hoy tiene que ver con gente. Y gente. Quizás es un concepto. Es que un pasaje que necesita mucha explicación. Cuando 2 Timoteo capítulo 2 termina, comienza 2 Timoteo capítulo 3. Exactamente. Entonces, así es en mi Biblia. Casi todo el mundo, 2 Timoteo capítulo 3, lo divorcia de 2 Timoteo capítulo 2. O sea, de hecho, el que hizo el corte de los capítulos, que no es inspirado por Dios, fue alguien que hizo un buen trabajo técnico, pero comienza ahí una idea, como si fuera algo nuevo. Aunque la idea comienza textualmente, cuando tú vas al pasaje propiamente, que lo hemos dicho un montón de veces, una de las claves para aprender la Biblia, entender la Biblia, son todas esas palabras chiquititas. Así pues, porque, como, por tanto. En este caso es también. También debes saber esto. O sea, debes saber lo que has sabido hasta este momento. Estos tres elementos. Pero también hay una cosa más que debes saber esto. Dice que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos. O sea, aquí va a hablar de la realidad de la vida espiritual de Timoteo, pero está haciendo una referencia profética que nos afecta a nosotros directamente. Correcto. Y muchos vemos esto como una descripción de la sociedad actual. Y lo es. Es el carácter de los hombres en los últimos días. Y lo hemos dicho un montón de veces, y podemos sonar a riesgo de sonar como viejitos, especialmente tú, ¿verdad? Pero a riesgo de sonar que, qué barbaridad, todo está mal. Uno ve la vida y dice que la gente ahora es difícil, ¿verdad? Realmente. Como dice un amigo, y saludos para todos los que nada de ofensa aquí para nada, pero un amigo dice, ¿cómo cuesta con los del rancho? Y entonces yo pienso, los del rancho se van a ofender. Pero dice, ¿cómo es la gente? ¿O cómo va a ser la gente? Bueno, habrá hombres
Y hay una lista de 18 rasgos. Sí. No voy a entrar a los 18 rasgos, pero puedes llegar a una conclusión de lo que estas personas van a hacer. Y abre por el problema más grande. Tú sabes que las listas claves de la Biblia tienen un orden. Sí. El fruto del Espíritu es amor, sí. Gozo, paz, paciencia. Sí. Entonces tú decís, ¿qué es lo que pasa con amor? Amor describe todo lo que viene, engloba todo lo que viene. Sí. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Sí. Entonces es irreprensible, engloba todos los montón de rasgos que vienen después. Aquí dice que habrá hombres amadores de sí mismos. Que es a mí me gusta la palabra egoístas. Se aman mucho a sí mismos. Entonces eso engloba todo lo que viene. ¿Cómo son? Avaros, o sea, la plata, vanagloriosos, orgullosos, ¿verdad? Soberbios, se creen superiores. O sea, tú sabes que la palabra para soberbia describe una cosa grande, ¿verdad? Tú puedes llegar yo estuve hace unas semanas en la ciudad de Nueva York, y vas a algunos edificios y uno tiene que decir, wow, sí. Qué barbaridad. Mira los edificios. Yo cuando estaba chiquito los vi. Ya tengo años de Nueva York. Tenemos un chiste personal de familia que lo vamos a dejar en familia. Pero entonces, mira los edificios, wow, soberbios, ¿verdad? O sea, realmente dice, qué tremendo. Pero algunas personas se ven a sí mismas como esos edificios y dicen, wow, soberbio, ¿verdad? O soberbia, ¿verdad? Dice, blasfemos, sí. O sea, no respetan a Dios y los sagrados, desobedientes a los padres, se prefieren a ellos mismos que a los papás, ingratos, o sea, ninguna ingratitud, impíos, ninguna gratitud, impíos, una vida totalmente desordenada, sin afecto natural, que uno dice, sí, ni a su mamá, ni a su esposa, ni a sus hijos, ni a quien le ha ayudado. Y no es el tema de esta semana, no es lo que el texto está diciendo, pero no dice el aborto, la cantidad de personas de mujeres que abortan y de hombres que promueven el aborto en aquellas mujeres a quienes han dejado embarazadas. Sí. Mira, hay un movimiento completo que promueve el aborto, pero ese movimiento, por lo menos, los que están en la cabeza no son... No dicen llamarse creyentes, cristianos. Y no son el papá y la mamá del niño que están siendo abortados, pero la mamá que hace esto, o el papá que promueve esto, es sin afecto natural. Y dice, implacables, nada los detiene, calumniadores, intemperantes. Intemperantes es una frase, un rasgo muy, muy tremendo. No tienen control de sus apetitos. Sí. O sea, yo quiero algo y no me importa. Crueles, él mismo dice, aborrecedores de lo bueno, y no está hablando de los relojes de los Rolex, y prefiriendo un Casio en vez de los Rolex, no. Dice, traidores, impetuosos, infatuados. Infatuados es otro término que no entendemos. No comprenden lo tonto que están siendo. O sea, cuando una persona se deja gobernar por una pasión, hay un momentito en que no entiende. Y tú le explicas. Yo he estado con algunas personas diciéndoles, mira, esto está mal. O sea, esta relación que estás teniendo está mal. Y no entienden. Entonces uno dice, pero ¿cómo no entienden? Si fundamental tiene una maestría y el otro sultano tiene tal éxito en la vida y muy inteligente, muy capaz. ¿Por qué es tan tonto? Porque están infatuados. Están entontecidos. Infatuados. Te faltan un par. Amadores de los deleites más que de Dios. Sí. O sea, no importa, es puro hedonismo, sí. ¿Verdad? Completamente. Y dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Ok, entonces... A estos evita. ¿Cómo cuadramos esto con lo que estamos estudiando? Estamos diciendo, Pablo le está enseñando a Timoteo, le está dirigiendo a Timoteo, mira, para ser un obrero efectivo que no tiene que avergonzarse, sino que ha hecho las cosas bien, entonces evita esto. Y las otras son bien fáciles, son bien fáciles de mencionar, ¿verdad? Evita este tipo de pláticas, superficialidades, evita los desórdenes, tanto de la mente como de las actividades, especialmente lo que tiene que ver con sexualidad. Evita, ¿cuál es el tercero? Es las pláticas, las discusiones que no tienen ningún... Ahora, ¿qué es lo que dice que debemos de evitar? Hay personas. Ajá. Aquí dice... Personas en la iglesia, personas son fuera personas de la iglesia. Personas en la iglesia. O sea, yo entiendo que todo esto es un rasgo, una marca de la sociedad actual, pero en el contexto, Pablo no estaba pensando
en las redes sociales en Instagram y TikTok del año 2021. En el contexto... 2023. Perdón, 2023, sí, perdón, 2021. Sí, estoy retrasado un par de años. Pero Pablo tampoco pensaba en el del 2021. Okay. 2023, qué barbaridad. Pero lo que Pablo estaba diciendo es, Timoteo, ahí en la iglesia donde tú estás, con una cara de que son bien santos y que siguen en la piedad y que, wow, qué tremendo, hermano Tim, ¿verdad? Hermano Timo, ¿verdad? Me lo estoy timando. O sea, van a tener una cara de que son lo correcto. Tienes que tener cuidado. ¿Cómo? Estos evita. Okay, tenemos pocos minutos. ¿Cómo notamos eso? Porque aquí está diciendo un rasgo, pero al mismo tiempo está diciendo tiene una apariencia diferente a lo que es. Sí, yo creo que hay mucho de sabiduría. ¿Tú crees que tiene que, no sé cómo decirlo ahora con mucho cuidado, sin tener un espíritu criticón, tener un espíritu crítico de ver quiénes son con los que nos relacionamos? Yo creo que más... Ver las vidas, yo te voy más a decir, que el discurso. Te voy a decir que creo yo con todo el corazón. Creo que la palabra de Dios, cuando satura tu mente y tu pensamiento y tu corazón, te da el discernimiento para poder entender con quién estás tratando. Por eso Jesús dice, no juzguen según las apariencias. Sí. Juzguen con justo juicio. Juzguen. O sea, no sean criticones. Sí, no es pero juzguen con la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios debe gobernar los procesos de pensamiento. El problema de nosotros es que no queremos meter la palabra de Dios en todo esto, sino que lo que queremos es una de dos. O juzgar porque alguien me cae mal. O sea, fíjate que fulano ese se ve bien hipócrita. Fíjate, cantando ahí vas a creer. No, ese tiene otro problema. Es fachada. O sea, es fachada. Eso no debe ser. O sea, nunca debe ser. Debe ser la palabra de Dios. O juzgamos porque alguien nos cae bien. Fíjate, fulano de tal, ¿verdad? No, pero es buena onda. Buena onda, ¿verdad? Es bien simpático el programa que hace ahí con el hermano, ¿verdad? Bien buena onda. ¿El pastor? No, el hermano, el simpático. El simpático. Entonces uno dice, hey, ninguna de las dos posturas es la correcta. Yo pienso que la batalla más grande en este caso no es por la mente, es por dejarnos controlar por las emociones. Por las... Sí, no sé si son las emociones, pero yo te entiendo lo que estás diciendo. Ahora, aún así no sé si eso me da suficiente juicio para decir... yo creo que tiene que ver con los resultados de la vida. Claro. Porque yo pienso en aquel otro pasaje. Pero ¿cómo evitar? Mira, aquel otro pasaje que dice... El resultado de la vida suena como, se murió el hermano, era malo, lo voy a evitar, entonces... No, pero la verdad es que dice, cuando dice que tenemos que ver la vida de nuestros pastores y maestros y evaluar el resultado de su conducta e imitar su fe, dice. Sí. ¿Tendrá que ver con algo eso? Yo creo que eso sería bastante evidente, ¿verdad? Y una vez más, es juzgar con justo juicio, es evaluar con la palabra de Dios. No es evaluar con mi actitud criticona, legalista, religiosa, aprendida de un sistema que solo quiere clavar el cuchillo y hacer caer el rayo. Eso no debe ser. Pero tampoco es, es que este hermano se ve bueno, hombre. Se ve bueno. Se ve bien piadoso el hermano. Nadie dice así, realmente. No, pero yo hace unos años, sentado con alguien, estaba sentado con alguien y estábamos en una cena con quien realmente no ceno y la conversación se puso alrededor de la política. Yo me quedo callado, o sea, porque creo que no es tengo mi postura, pero creo que no me toca a mí. No es tu campo. Ventilarla, ¿verdad? Sí. Entonces, dice esta persona, fulano de tal, y señaló a un político conocido en su país que era muy malo. O sea, una persona mala, conocida de malo. Y dice, pero él es bien guapo, dijo. Sí, ese es un mal criterio. Y entonces yo pensé, ¿qué importa si es político o no es actor? Sí. Uno dice, ¿qué pasa? Yo creo que es eso lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Mira, tienes que tener cuidado. Hay personas que te van a hacer perder el tiempo y estas personas además son nocivas. Son nocivas. Y son más nocivas porque parecen que son buenas. A estos
Evita. Tiempo. Escuchamos el reto de hoy. El reto de hoy es tener la valentía de entender que una de las responsabilidades que tenemos es definir el discernimiento. Me ha costado decirlo, pero es definir el discernimiento que solamente viene de la Biblia para poder tomar las decisiones a quienes vamos a dejar entrar que nos influencien en la vida. Y esto no solamente tiene que ver con personas que están fuera de la iglesia, es especialmente importante con aquellos que se llaman creyentes, que sea en nuestra iglesia o en otra iglesia, pero pueden tener la apariencia de piedad. Sin embargo, los hechos dicen una cuestión totalmente diferente. A estos hay que evitar. Tremendo. Y a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, te animamos a que tengas cuidado. En la vida cristiana, las relaciones son muy importantes, pero si tú te dejas influenciar por las personas incorrectas porque tienen una apariencia de piedad, pero son diferentes en su vida, vas mal. La piedad tiene un impacto en la vida. Sí. Si esta piedad no tiene eficacia, esa persona hay que salirse de ella, así sencillamente. Queremos animarte a estar en la iglesia. A propósito de la iglesia, en la iglesia todos... La mayoría no son así. No, la mayoría... Bueno, y todos estamos en un proceso de crecimiento. Sí. Todos estamos en un proceso de necesidad. Aquí el pasaje nunca ha dicho evita a todos los que no son perfectos, porque entonces habría que salir del mundo. Ser monje. Los monjes, eso fue lo que trataron de hacer. Sí, pero aún los monjes, entre ellos, pero un poquito complicado había ahí. Uno de Constantinopla. Mira, y quizás, hablando de esto, habría que... Quizás podemos hacer en un momento una serie de las contrapartes de esto que hemos visto. Porque es una forma de entender, ok, esto hay que evitar. Entonces... ¿Qué es lo que hay que hacer? Pensémoslo para otra semana. Okay. Y queremos animarte, que vayas a tu iglesia, ahí donde Dios te ha puesto, que le metas con todo, que empujes el reino. Y si no tienes iglesia, eres más que bienvenido a Vida Nueva. Nos encantaría conocerte, ya sea en cualquiera de los 5 campus acá en San Salvador o en las otras Vida Nueva en el resto de Metrópoli. O por medio del campus digital. También sería buenísimo. Que pases un excelente fin de semana y nos escuchamos el lunes a la misma hora. Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.